Saludos, feliz tarde para todos. En 2 minutos comenzamos nuestro tercer encuentro síncrono de la asignatura Introducción a la Psicología Educacional. Muy bien, jóvenes, gracias por conectarse. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Y ya estamos avanzando en este periodo escolar, en este trimestre. Ya estamos eh, perfilándonos a la entrega de la tercera evaluación o actividad sumativa. Entonces, hoy estaremos ahondando un poco en todo lo referente a esta tercera unidad, al contenido programático de la misma, a cuáles son las competencias específicas que se aspira que usted conozca, profundice e internalice, y la competencia general de la misma unidad. De igual forma, estaremos profundizando qué es lo que específicamente se requiere que usted realice como actividad sumativa, las pautas de cómo se realizará, eh, la forma como se debe entregar, entre otras cosas. ¿Sí? Bueno, vamos a dar inicio entonces con el contenido previsto para esta unidad y corresponde a corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos. Cabe destacar que la psicología ha evolucionado a lo largo de los años con corrientes y sistemas que han cambiado nuestra comprensión del comportamiento humano. Exploraremos algunas de las corrientes psicológicas más importantes y los sistemas contemporáneos que han surgido a la par o partiendo de estas corrientes psicológicas contemporáneas. Comenzamos, bueno, con el psicoanálisis, que lo es desarrollado por Freud. Examina el inconsciente y busca comprender los procesos mentales ocultos que influyen en el comportamiento. Se centra en la importancia de la infancia y de los conflictos psicológicos no resueltos. Hay dos elementos fundamentales con Freud, que es fundador del psicoanálisis. Él destaca la influencia de los sueños y la sexualidad en la mente humana. Pero más allá de eso, la teoría per se de Freud nos habla del inconsciente, que explora los pensamientos y deseos inconscientes que influyen en nuestras acciones. Su terapia utiliza técnicas como la asociación libre y la interpretación de sueños para desbloquear el inconsciente, es decir, entender qué subyace en el inconsciente y desde esta perspectiva el estudio y el afrontamiento de esos elementos para poder dar respuesta a las necesidades del hombre en un momento determinado. Posteriormente tenemos el conductismo, la cual se enfoca en el estudio del comportamiento observable y su objetivo es comprender cómo las acciones y estímulos externos influyen en nuestras conductas y procesos mentales. Esta corriente ha llevado a prácticas de modificación de conducta y terapias basadas en recompensas y castigos. Entonces, fíjense, el enfoque del objetivo de esto son métodos científicos y medibles para comprender y modificar el comportamiento. Es decir, a través de la observación se va cuantificando y se va verificando las conductas del individuo. Entre los condicionamientos que tenemos comúnmente, los más reconocidos, es el condicionamiento clásico, el cual estudia cómo los estímulos pueden condicionar respuestas aprendidas.
Y nos habla, por ejemplo, de refuerzo positivo, que es premiar el comportamiento deseado para aumentar su frecuencia y probabilidad de ocurrencia. Entonces tenemos el reforzador positivo y el reforzador negativo. En el caso de los reforzadores negativos es que cuáles son las conductas que se buscan extinguir, ¿sí? Entendiendo que para todos estos procesos hay unos tiempos. No se van a mantener en el tiempo, porque ¿qué significa? Hay entonces un acomodamiento conductual. Entonces, interesantísimo es poder profundizar con referencia a esta teoría. Por eso les invito a que revisen a profundidad todo el material que está en la tercera unidad. Aunado a eso, hay varios enlaces que le van a permitir a ustedes poder ampliar todo lo referente a cada uno de esos elementos. Por otra parte, tenemos el cognitivismo, que se centra en el estudio de los procesos mentales internos, como el pensamiento, la percepción y la memoria. Son los tres elementos fundamentales en los cuales se basa el cognitivismo. Considera que nuestras cogniciones y creencias influyen en nuestra conducta y emociones. La terapia cognitiva es una aplicación práctica del cognitivismo para tratar trastornos mentales. Procesamiento de información explora cómo procesamos, almacenamos y utilizamos la información que recibimos. Entonces, fíjense, es el análisis, es la observación, es el entendimiento de ese proceso. Primero, cómo procesamos, es decir, cómo el cerebro codifica esa información, cómo es almacenada, dónde es almacenada y después qué proceso es el que subyace para poder utilizar la información que ha sido procesada, que ha sido almacenada, que ha sido codificada y que se debe utilizar en un momento determinado. La terapia cognitiva se centra en cambiar patrones de pensamiento negativo para mejorar la salud mental. Entonces, a través del estudio, a través de la terapia, se busca que la modificación de patrones de pensamiento. Y el pensamiento automático que identifica y cuestiona los pensamientos negativos que afectan nuestras emociones. Entendiendo que todos los pensamientos están intrínsecamente relacionados con las emociones y cómo éstas afectan al individuo. Posteriormente tenemos el humanismo como enfoque que enfatiza el desarrollo personal y el máximo potencial humano. Considera que cada individuo tiene una capacidad innata para crecer y autoactualizarse. La terapia central de la persona es una aplicación práctica de esta corriente. Entonces, fíjense ustedes, el enfoque humanista enfatiza el desarrollo personal y el máximo potencial humano, entendiéndose entonces que es el estudio de qué? Del individuo como tal, enfatizando su desarrollo, es decir, su evolución, su crecimiento, su maduración, cómo él alcanza esa potencialidad en el transcurrir del tiempo, cómo lleva a una maduración. Considera que cada individuo tiene una capacidad innata, es decir, todos tenemos una capacidad, no, al menos que haya un compromiso, todos los individuos tienen la misma capacidad, lo que varía es el proceso para el desarrollo de esa capacidad, varía es el proceso de cómo el individuo es capaz de utilizar esa capacidad para crecer y autoactualizarse, es decir, el individuo de manera intrínseca, ¿sí? Tiene la capacidad de ir actualizándose, tiene la capacidad de ir transformándose, tiene la capacidad de ir desarrollando. Entonces, eso es lo que va a determinar que esta terapia está centrada en la persona. Es una aplicación práctica de esta corriente que está eh, íntimamente relacionada con el individuo per se. Ahora, ¿cuáles son los tres elementos fundamentales de esto?
Bien. Primero la autoactualización. Entonces busca el desarrollo y el crecimiento personal para alcanzar la plenitud. ¿Sí? Entonces el individuo está en una constante búsqueda. Y en esa constante búsqueda le va a permitir que su crecimiento, le va a permitir su autodeterminación, le va a permitir su autoformación, le va a permitir su autopercepción y le va a permitir también que haya una actualización propia en ese desarrollo. Empatía. El terapeuta muestra una comprensión y aceptación incondicional hacia el paciente. Sí mismo real, la importancia de ser auténtico y vivir de acuerdo a valores y creencias. Entonces, ¿qué se debe buscar aquí? Que esas creencias, ¿verdad? En el individuo no estén de manera irracional, es decir, no se generen creencias y pensamientos irracionales y de ser contrario, entonces hay que generar la terapia para la modificación de esas creencias y estructuras irracionales del pensamiento. Bien, tenemos también la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual o TCC es una combinación de estrategias cognitivas y conductuales que se utilizan para tratar diversos trastornos mentales. Se centra en identificar y cambiar pensamientos en comportamientos disfuncionales, entendiéndose entonces por disfuncionalidad que no generan operatividad, no generan funcionabilidad como lo dice el término en el individuo. ¿Qué hacen entonces? Eso significa que limitan las funciones en comportamiento y pensamiento del individuo. Hasta ahora, ¿estamos entendiendo alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que deseen plantear? Bueno, seguimos avanzando entonces. Piense que hay elementos fundamentales en el caso de la terapia cognitivo-conductual. Primero, el terapeuta guía al paciente en un proceso de autodescubrimiento y cambio. Fíjense, fundamental, autodescubrimiento. ¿Qué significa eso? Que el paciente se va a descubrir, va a hacer una indagación, va a hacer insight, va a tener la capacidad de observarse, va a tener la capacidad de tener metacognición. Y cuando hablamos entonces de metacognición es que es capaz de ir hacia adentro, va a detenerse para poderse observar, para poder verificar cuáles son los elementos en cuestión de la conducta que presenta. Sí, porque el terapeuta viene a ser espejo, viene a reflejar, viene a hacerle ver esos elementos disfuncionales que está presentando el paciente. Exponerse gradualmente a los miedos o situaciones problemáticas para reducir la ansiedad. ¿Sí? La única forma, desde la teoría, desde la terapia cognitivo-conductual, de poder minimizar las fobias, los miedos, la ansiedad, es a través del enfrentamiento de la situación que lo origina. Pero eso es un elemento procesual, es un elemento que va paso a paso, de manera sincrónica, de manera determinada, de manera dirigida, de manera acompañada, ¿sí? Para evitar que se genere un colapso y la terapia no avance. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, se direcciona el proceso que se está realizando. Por eso les decía, hay un acompañamiento y ese acompañamiento es el que va a determinar cuáles son
las técnicas o las estrategias adecuadas que se deben aplicar al paciente para ir evidenciando a través de una sistematización, a través de una observación, si se está alcanzando o se va por un buen camino en la terapia, o si por el contrario hay que redireccionarla, hay que modificarla, hay que detener o se sigue avanzando. ¿De acuerdo a qué? A esa observación y a esos vestigios o evidencias que se pueden observar en la terapia, en la estructura del paciente. Otro elemento es la reconstrucción cognitiva o reestructuración cognitiva. Es cuestionar y reemplazar pensamientos negativos por pensamientos más realistas y positivos. Recordemos que uno de de las características preponderantes en la ansiedad es el pensamiento rumiante. ¿Sí? O sea, recurrente en un pensamiento, un estancamiento, una magnificación de los miedos, una magnificación de los pensamientos nefastos, de los pensamientos fatalistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero cuestionar ese pensamiento. ¿Por qué se está generando ese pensamiento irracional? ¿Por qué se está generando ese pensamiento desproporcionado? ¿Qué hacer al respecto? ¿Por qué no? Entonces, mostrándole al paciente que esos pensamientos divergen o están distantes del contexto real. Son a veces insidiosos, dubitativos e imaginarios. Entonces, los vamos a sustituir, los vamos a modificar, los vamos a reemplazar, ¿sí? Por pensamientos más reales y positivos. Porque siempre se tiende a ver, o el paciente, porque se cuestiona a través por ejemplo, porque siempre tiendes a ver el lado negativo de las cosas, porque no observamos desde este cristal, porque no, a través de preguntas de por qué y para qué, se comienza a reestructurar y a reemplazar los pensamientos. ¿Qué estamos entonces? Reconstruyendo la historia a través de que el paciente pueda ver de una manera más sensata, más coherente, más armónica, más empática, más asertiva y más positiva esos pensamientos que subyacen y que no le permiten salir de ese estado de ansiedad y de preocupación. Tenemos la ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso. En la terapia de aceptación y compromiso se basa en el cultivo de la aceptación y la atención plena para vivir una vida significativa y en línea con nuestros valores. Se enfoca en desvincularnos de pensamientos problemáticos y actuar de acuerdo con nuestros objetivos más importantes. Primero entonces está la aceptación, que es reconocer y aceptar los pensamientos y emociones en lugar de luchar contra ellos. Sí, bueno, están allí presentes, enfréntalos, acéptalos, trabájalos y posteriormente está el compromiso, que es comprometerse en acciones valoradas y en línea con nuestros objetivos personales. Entonces, un elemento fundamental en esta terapia es la trascendencia del yo. Separarnos de nuestros pensamientos y emociones negativas para no identificarnos con ellas. Es decir, la observamos desde afuera, buscamos otro patrón, ¿sí? Las aceptamos, pero no nos identificamos con ellas. Por el contrario, ¿qué se supone que se va a hacer? Bueno, trabajarlas para entender que están allí, pero que no debo identificarme con ellas, que debo verlas, aceptarlas, trabajarlas y
neutralizarlas, disminuirlas a su mínima expresión. La terapia sistémica, por su parte, se centra en los sistemas familiares y sociales en los que vivimos. Examina las dinámicas y las relaciones entre los miembros de un sistema y busca comprender cómo las interacciones influyen en el comportamiento y el bienestar individual y familiar. Fíjense estos elementos aquí. Primero, sistémica nos habla de qué? De un sistema. Es lo primero que tenemos que ir decodificando. Sistémica nos habla de un sistema. ¿Sí? ¿Cuál sistema entonces estamos trabajando? Bueno, el sistema familiar. Entonces, para trabajar con el sistema familiar tenemos que entonces evidenciar primero cuál es el sistema de la familia del paciente con el cual se está trabajando. ¿Sí? Ese primer elemento. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo son sus padres? ¿Cuál es la relación con sus padres? ¿Cuál es la relación con sus hermanos? ¿Cuál es la relación con sus abuelos? ¿Cuál es la relación con sus tíos? ¿Cuál es la relación con sus pares? ¿Cuál es la relación con sus hijos? ¿Cuál es la relación con su entorno? ¿Cuál es la relación con su trabajo? ¿Cuál es la relación con sus vecinos? ¿Cuál es la relación con sus amigos? ¿Sí? Va a examinar entonces las dinámicas y las relaciones entre los miembros de un sistema. Entonces hablamos como sistema, bueno, tenemos el primer sistema, el sistema familiar. Entonces evidenciamos, indagamos, sistematizamos todos los elementos de ese sistema. El sistema del lugar de trabajo. Si es que las relaciones en el lugar de trabajo son disfuncionales. El sistema del entorno de su vivienda, con sus vecinos, con sus amigos. ¿Y qué buscamos? Bueno, comprender las interacciones y cómo influyen en el comportamiento y en el bienestar individual y familiar. Entonces, fíjense, no hay elementos ajenos, no hay elementos distanciados, no hay elementos disgregados. ¿Qué significa eso? Bueno, es que nosotros somos parte, según esta teoría, de un sistema. Y como parte de un sistema, lo que me sucede a mí influye al otro. Lo que le sucede al otro influye en mí. Entonces hay una vinculación y desde esa vinculación hay lo que llamamos una triangulación. Y esa triangulación es que, bueno, todos los elementos están interconectados. Entonces un elemento puntual o un elemento a rescatar de esta teoría es la interrelación o las relaciones interrelacionales o interpersonales. ¿Sí? Entonces, importante en la comunicación, mejorar la comunicación y el entendimiento dentro del sistema, sea familiar, sea social, sea laboral. Este enfoque de sistemas considera cómo las interacciones entre los miembros de un sistema afectan a todos los involucrados, lo que estábamos hablando. O sea, no hay elementos o no hay partes del sistema que no se vayan a no ver afectados por los problemas en el sistema. Por ejemplo, vámonos al salón de clases, que es un sistema donde está el docente y los estudiantes. Si alguno de los estudiantes está afectado por problemas familiares, por problemas de salud, por el problema que esté evidenciándose, eso va a afectar el sistema de ese salón, va a afectar el aprendizaje de los otros miembros, porque bueno, sus pares se supone que tienen cierta afinidad o cercanía con ese miembro que está afectado. Entonces, por consiguiente, debe redimensionarse el proceso de enseñanza-aprendizaje para verificar cuál es la afectación de uno de los miembros que está inmerso dentro de ese sistema. En el caso de los roles familiares, eh, explorar los roles y las funciones de cada miembro de la familia y cómo esto afecta a la dinámica familiar. Bueno, lo que estábamos hablando. Lo que mismo en el aula, bueno, lo vamos a trasladar o traspolar a la familia, lo que hablábamos previamente, cómo cada uno va a influir, cómo ese rol que cumple tiene una preponderancia
y cómo cuando hay un trastocamiento, eso va a influir o va a determinar el funcionamiento del resto de los miembros de esa dinámica familiar. ¿Sí? Empezando entonces o entendiendo también por allí, otro elemento significativo es que cada uno tiene que estar claro en cuál es su rol. Eso es un elemento fundamental. En la estructura, por ejemplo, del sistema familiar, cada uno debe estar claro cuál es su rol, cuáles son las funciones que debe desempeñar de acuerdo al rol que está ejerciendo. Bueno, que cada uno tenemos diversidad de roles de acuerdo a las circunstancias, sí. Eso no es discutible, eso es cierto, pero ¿qué significa? Bueno, que debe estar claro cada función en cada estructura o en cada vez que hay una modificación de rol. Ah, bueno, no es lo mismo cuando eres padre, no es lo mismo que cuando eres hijo, no es lo mismo cuando eres hermano, no es lo mismo cuando eres esposo. O sea, podemos cumplir diferentes roles, pero en diferentes momentos. Entonces yo tengo que tener la capacidad de ir cambiando, reorganizando, reestructurando de acuerdo al rol que vaya a cumplir en la estructura o en la dinámica familiar. Eso es importante entender. ¿Sí? Entendemos entonces eh, la terapia sistémica, lo interesante, lo importante que es. Ahora bien, ¿cómo la terapia sistémica la llevamos al contexto escolar? Bueno, lo que les decía anteriormente, a través de evidenciar cada uno de los elementos que constituyen el rol dentro de la estructura escolar, ¿sí? Si lo está cumpliendo, qué está pasando para la afectación del rol, entre otras cosas. Bien, grosso modo, estos son los elementos significativos. Sin embargo, es importante estar claro que debemos indagar, profundizar, estudiar, leer todo lo que está en la unidad, porque está profundizado, porque tiene otros elementos importantes que resaltar, porque tiene otras cosas que usted debe indagar para manejar con mayor propiedad cada una de estas estructuras. Bien, ¿cuál es la valoración que vamos a hacer o cuál es la actividad sumativa correspondiente a esta tercera unidad? Bueno, para esta tercera unidad nos corresponde la elaboración, la construcción o el diseño de un estudio de caso. ¿Sí? Ahora bien, ese estudio de caso se le propone construir un estudio de caso donde desde la revisión bibliográfica y teórica de conductismo, constructivismo, humanismo, cognitivismo, procesamiento de la información, teorías contextuales, usted va a seleccionar, ¿sí? Cualquiera, una de cualquiera de estas teorías. Y va a diseñar un estudio de caso sobre una situación hipotética que usted va a construir, que usted se va a imaginar, siguiendo las instrucciones y requerimientos solicitados, atreviéndose y disfrutando el transitar por los aportes de los diferentes teóricos para posteriormente seleccionar una corriente con uno o dos de los autores que le sustenten. Por ejemplo, ¿cuáles son los autores que trabajan con el conductismo? Bueno, voy a trabajar con dos autores que trabajen con el conductismo. Por el contrario, deseo trabajar con la teoría, con psicología humanística o la teoría humanista. Bueno, yo busco cuáles son dos autores que trabajen con eso y construyo, diseño, elaboro mi situación hipotética para realizar mi estudio de caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, diseño el estudio de caso, selecciono una corriente a desarrollar, recopilación de la información, genero una historia convincente en la que se visualice la corriente seleccionada y el problema de la misma. Analice la información, analice la propuesta y sistematice todos los elementos descritos. Redacte el informe,
debe ser muy descriptivo, visualice la fortaleza, las debilidades desde esa corriente, cómo influyen en el aprendizaje del sujeto de estudio. Recuerde que debe aplicar las normas del manual de trabajo de grado de la universidad. Y una vez realizado el estudio, guarde el archivo con su nombre. Ejemplo, este es el caso, Pedro Pérez. Sube el archivo en Word a la plataforma siguiendo las instrucciones dadas a continuación. ¿Sí? Bueno, las instrucciones de cómo lo va a subir, eso está en el aula. Eso ustedes ya lo manejan porque es similar para la entrega de todas las actividades sumativas. ¿Qué va a variar acá? Que no vamos a convertir el archivo en PDF, no. Lo vamos a dejar en Word y lo vamos a subir. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para la evaluación? Bueno, que haya una introducción, que se reconozca el problema, que se analice el problema, que se dé una propuesta de solución, que haya una reflexión del aprendizaje, que cuiden la redacción y la ortografía y que trabajen con las normas del manual de trabajo de grado de la universidad. Fundamental es. Bien, hasta ahora, ¿estamos entendiendo lo que se va a hacer? ¿Tienen alguna duda al respecto? Vamos a hacer un tiempo de preguntas. Si alguno tiene una pregunta, este es el momento para que estén lo más claro posible en la construcción. Es un trabajo sencillo, pero que amerita concentración, que amerita análisis, que amerita que usted lea las diferentes posturas teóricas, lea las diferentes corrientes, indague con cuáles autores va a trabajar, que verifique que esos dos autores que están dentro de la corriente tengan similitud y den respuesta a lo que usted espera aplicar y que de forma cumpla con los aspectos básicos de ortografía y redacción, que estén enmarcados dentro de lo que establece el manual de la universidad y que se observe que hay análisis, que hay profundidad, que hay coherencia, que hay cohesión en lo que usted está haciendo, que está claro en su trabajo para que pueda dar respuesta efectiva a la problemática que se le está planteando. Si hay alguna duda, alguna pregunta, de todas maneras estamos en contexto y en comunicación a través de la mensajería privada o a través del foro de dudas. Importantísimo, importantísimo estar claro en qué teoría, en qué corriente se aplica mejor a la problemática que yo pienso estudiar, al caso que yo pienso analizar. Bueno, sin más que agregar, gracias por su participación, gracias por conectarse. Espero que sea de provecho y que cualquier duda que se les pueda presentar, no duden en comunicarse. Gracias a todos por su participación.